Hola, ¿qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos a este video. Te hablan estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto INSFO 2, con su servidora Tamairi Morillo López, junto a mi compañero Ismael Monegro Marte, en la asignatura Ética Profesional, con el maestro Fernando García. Y en este día estaremos hablando sobre las distinciones conceptuales básicas, como la moral positiva, la moralidad, la ética y la evidencia del lenguaje. Así que, sin más preámbulos, conozcamos el libro de donde sacaremos dichas informaciones, el breviario de ética de Gabriela Vidiega. Así que continuemos. Se entiende como moral positiva al conjunto de normas y valores efectivamente vividos por una sociedad o grupo en un lugar y tiempo determinado. Y la moralidad es la que tiene que ver con la correspondencia de nuestras palabras y acciones con los dictados de la moral. Esta tiene mucho que ver también con ser consecuente con aquellas cosas que decimos y actuamos conforme a nuestra conciencia. Y la ética, como ya sabemos, es una corriente filosófica que estudia el bien y el mal, así como las relaciones con la moral y el comportamiento humano. En este pequeño contexto se puede ver claramente que estos tres términos tienen diferentes significados, pero vamos a ver cómo estos se relacionan y se diferencian entre sí. Visto esto, en el libro se plantea una situación en donde una persona saldría al cine con una pareja de amigos. Al llegar al lugar se le presenta un pequeño inconveniente, y es que las damas quieren ver una película de comedia y los caballeros una de acción. E imagínate tú en medio de esa situación. ¿Sería ético que dijeras a favor de tu mismo sexo? Bueno, ¿considera que esto es un conflicto moral? Pues déjenme decirle que no, ya que ambas personas están en lo correcto, porque cada uno es libre e independiente de decidir lo que quiere ver. Más bien, yo lo llamaría como un conflicto de preferencia, porque no tenemos una certeza o afirmación de que los hombres están en lo correcto o las damas. Pero veamos otro ejemplo de ese mismo capítulo. Imagínate que el domingo sea tu único día libre, el cual lo tomas para estudiar. Pero ¿qué pasa? Ese mismo día te invitan al cine a ver una película y está decidido o decidida a ir. Pero recuerda también que ese mismo día debe de estudiar para el día siguiente, ya que te corresponde el examen. ¿Qué harías? ¿Ir al cine o quedarte para estudiar? Pero si consideras que hay un pequeño conflicto moral, pues no lo es, ya que este se daría en el interior de sí mismo. Es por eso que cuando existe un conflicto moral, existe una o ambas alternativas del conflicto que deben tener una incidencia directa y fluidez en los demás. Me explico, que se da un conflicto moral a partir de dos intereses, o también suele ser el caso de que se dé por la misma persona. Por ejemplo, que sientas deseo de ir al cine y al mismo tiempo tengas el interés de prepararte para el examen. Pero una forma fácil de conocer esta situación es cuando existe una oposición entre el deber y el deseo. Ahora bien, la validez de esos deberes para consigo mismo, como también las virtudes con respeto propio, son legados de la ética antigua, y hoy en día todo esto sigue en discusión, porque no parece que sea propio del término del deber el asumir obligaciones con respecto a uno mismo, ya que es uno mismo el que puede dispersarse del cumplimiento de las obligaciones. Es por eso que se dice que tanto el término del deber como obligación tienen que ver con algún otro. Es importante saber diferenciar el deber de la obligación. La diferencia clave entre estos dos términos recae en el motivo que los impulsa a ser llevados a cabo. El deber es lo que una persona hace por su propia voluntad. Por ejemplo, no tirar basuras en las calles, ya que esto depende de la moral de la persona. Pero muchas personas se abstienen de tirar basura a la calle porque saben que no es correcto, y no por tanto motivadas por las multas y sanciones derivadas de esta acción. Y la obligación viene siendo como una imposición o exigencia que sujeta a alguien a hacer o dejar de hacer algo. Por ejemplo, el pago de los impuestos.
Aunque todos sabemos que es nuestro deber como ciudadanos de un país, no es una acción, ya que la gran mayoría lleve a cabo motivada por su voluntad, sino más bien porque conoce de los inconvenientes que los impulsa a hacer. Hay que mencionar también que cuando se habla de un conjunto de preceptos, reglas o códigos de conducta, se ven asociados a miembros de un determinado grupo, lo podríamos llamar como lo que ya fue mencionado, que fue la moral positiva, que constituye un fenómeno propio de la sociedad humana, la cual integra en su interior lo que podemos denominar la vida o el mundo moral, que tiene que ver con la actuación, caracterización, dirección de las acciones que realiza el ser humano hacia algo que está bien o está mal. Pero para que esto se aclare un poco más, es importante saber que una acción moral es cualquier acto que haya sido ejecutado bajo los mandatos de las leyes morales. Por tanto, no todas las acciones humanas son susceptibles de realizar una cualificación moral. Por ejemplo, desde el punto de vista ético, el estornudar no puede merecer ninguna valoración moral propiamente dicha, salvo que lo hagamos encima de una persona para fastidiarla, con lo cual lo favorable moralmente sería nuestra intención de dañar a esa persona, no el acto de estornudar en sí. Solo podemos hablar de acciones morales o inmorales cuando cumplen al menos un conjunto de condiciones, es decir, una acción que afecte a normas, principios o valores morales. Si recordamos al filósofo Immanuel Kant, el cual afirmó al respecto que solo podían ser consideradas como buenas moralmente aquellas acciones que hubieran sido ejecutadas exclusivamente por puro respeto al deber moral, es decir, que no nos moviera ningún interés particular en realizarlas. Según él, las acciones conforme al deber, las cuales no son estrictamente acciones morales, por el fin que las motivó fue el interés personal y no el respeto al deber. Hay que mencionar también que cuando hablamos de metaética, nos estamos refiriendo, como su nombre lo indica, a la parte de la ética, la cual se dedica a realizar el origen de los principios éticos, la cual reflexiona sobre los juicios morales. Desde otra perspectiva y otro punto de vista, el filósofo Sócrates, el cual lo consideramos el padre y fundador de la reflexión filosófica sobre la moral, el cual decía que la meta de esta reflexión está constituida por la interpretación, la fundamentación del pensamiento moral. Me explico, que va más allá de la descripción de las acciones que son las prescriptivas por un determinado código moral que se encuentra activo en una determinada sociedad. Y continuamos con el próximo tema, evidencia del lenguaje. Hay que tener en cuenta que los filósofos utilizaban como punto base el lenguaje, pero en la modernidad el punto de partida no ha sido el lenguaje, sino la conciencia. Hay diferentes tipos de proposiciones, es decir, las proposiciones son un tipo de lenguaje. Entre esas tenemos las proposiciones descriptivas, las proposiciones evaluativas o valorativas y proposiciones prescriptivas. Pero antes de comenzar a desglosar cada una de estas, ¿qué es una proposición? Una proposición es una oración afirmativa o un enunciado declarativo, aplicando esto en los hechos y el manejo de la ética. El lenguaje es una de las prácticas principales al momento de tener una decisión y elegir lo que está bien o está mal. Utilizamos el lenguaje para exponer sobre el autodominio y sobre lo que debemos hacer. Como humanos, ¿debemos someternos a las normas críticas universales? Bueno, esto nos permite tener conciencia para saber elegir entre el bien o el mal. Utilizamos el lenguaje. Número 1, proposición descriptiva. Las proposiciones descriptivas. Pongamos un ejemplo. Digamos, el refrigerador es negro. Estamos afirmando que el refrigerador es negro.
Es decir, es una proposición y es una proposición descriptiva. Aquí estamos haciendo un juicio mediante el uso del verbo ser. Se lleva a cabo una afirmación de un objeto identificable como el refrigerador con una determinada propiedad, que es el ser negro. Otro ejemplo sería: el cielo es rosa. Yo estoy afirmando que el cielo es rosa, pero claramente podemos observar que el cielo no es rosa, sino que es azul. Esto sigue siendo una proposición, pero no una proposición positiva, sino una proposición negativa. Pero digamos que una proposición descriptiva describe una realidad que no existe. No deja de ser descriptiva, sino que deja de ser proposición verdadera, que es lo que le acabo de mostrar con el ejemplo del cielo. Entonces, entendemos por proposiciones descriptivas que son aquellas que utilizan como predicados propiedades que pueden ser empíricamente comprobables. Dado a su vez, emiten afirmaciones sobre la realidad, donde el punto de vista lógico puede ser verdadero o falso. Ahora vamos a conocer las proposiciones evaluativas o valorativas. Al momento de diferenciar exclusivamente el término bueno y malo, es donde empleamos las proposiciones valorativas, que son aquellas que tienen propiedades que expresan valoraciones o evaluaciones, las cuales no son comparables, lo que expresan propiedades descriptivas. Las proposiciones valorativas nos permiten saber y estar conscientes de nuestra elección. Por ejemplo, estamos en una tienda donde venden fruta buena, fruta mediana o fruta mala. Los conocedores inmediatamente entienden las diferencias entre las respectivas cualidades, a pesar de que invariablemente haya variaciones en la aplicación. Entendamos el valor. En este caso, los vendedores están conscientes de que están vendiendo fruta mediana, fruta buena o fruta mala. Ahora vamos con las proposiciones prescriptivas. La estructura de una proposición prescriptiva, en consecuencia, es un poco distinta a la descriptiva. Correspondiente generalmente se refiere a casos concretos, necesariamente universales, sino que tienen algún ámbito de validez o condición de aplicación. La estructura de una proposición prescriptiva, en consecuencia, es un poco distinta a la descriptiva. Tomemos el ejemplo que nos muestra el libro mencionado al inicio. Dice: está prohibido fumar. El primer elemento de la proposición es el que expresa, en realidad, la intención de quien emite la proposición de que esta sea entendida como la expresión de una orden. Sabemos que está prohibido fumar, pero aún así las personas lo siguen haciendo, sabiendo el daño que puede ocasionar. Estas son los tres tipos de proposiciones y nos hacen tener conciencia de lo que elegimos, si está bien o si está mal. Esperando que esta exposición haya quedado en tu conciencia con una marca de aprendizaje para que puedas identificar aquello que decides bien y lo que decides mal. Muchas gracias.